Buenos días, hermanos, feliz sábado. Hoy estamos transmitiendo desde la iglesia de San Benito y queremos desearles que la bendición de Dios sea con ustedes en este día especial. Antes de entrar al estudio de la Biblia, quisiéramos ir juntos y que me acompañen para buscar a Dios en oración. Y de manera especial quisiera que oremos por la situación del mundo, especialmente por nuestros hermanos y las personas que viven en el Líbano, ya que están enfrentando, como la mayoría de ustedes saben, una terrible tragedia que ocurrió esta semana a través de una explosión que ha dejado cientos de muertos y miles de heridos. Es que clamemos a Dios, intercedamos por ellos y pidamos la dirección para el estudio de la Biblia esta mañana. Oremos. Querido Padre, en esta hora, Señor, queremos, antes que nada, agradecerte por la oportunidad que tenemos de reunirnos para estudiar tu palabra. Y Señor, queremos suplicar que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos acompañe, nos haga ver la necesidad urgente que tenemos de ti. Pero al mismo tiempo queremos clamar por todas aquellas personas que sufren, tantas personas en necesidad, tantas personas que han sido llamadas al descanso por la epidemia, por accidentes, por tragedias. Esta semana especialmente sufrimos el impacto de la tragedia en el Líbano y queremos clamar por tu pueblo y las personas que viven en el Líbano, para que tú vengas a ser el consolador, que seas tú la esperanza que están buscando, que ellos puedan encontrar el consuelo en Jesús y que, Señor, les ayudes a salir adelante en medio de esta crisis que están viviendo, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje esta mañana es Sardis, vestido de vestiduras blancas. Hemos llegado ya a la quinta iglesia en nuestro estudio del Apocalipsis. Y vamos a la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y el verso 5. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. El nombre de Sardis. Sardis es una iglesia reformada, o que vivió en la época de la Reforma. La palabra Sardis significa cántico de alegría, o también otras traducciones o otros significados para esta palabra es la que permanece. Y sabes, aquí cobra significado la importancia de darle valor a nuestro nombre, honrar nuestro nombre, pero en la manera positiva. Sardis se supone que era una iglesia que debería cantar de alegría, permanecer a Dios, pero vamos a ver mientras estudiamos que poco les duró ese nombre, sino que se alejaron de Dios. Y por eso es importante que tú y yo hagamos honor a nuestro nombre, pero de la manera positiva. Por ejemplo, si tu nombre es Salomón. Salomón fue el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. El otro día estaba con un amigo y me dijo que estaba leyendo la Biblia y me dice, a mí me gustaría tanto ser como Salomón. Y yo me emocioné, le dije, ¿por qué? ¿Por sabio? ¿Te gustaría ser más sabio? Y dice, no. Me gustaría ser como Salomón para tener 700 mujeres, 300 concubinas. Y yo me le quedo viendo y le digo, bueno, no sabes qué hacer con una, ¿qué vas a hacer con tantas? Y a veces nosotros no hacemos honor a nuestro nombre. Y cuando hablamos de hacer honor a nuestro nombre, no me refiero a las cosas negativas, sino a lo positivo. El deseo de Dios para su pueblo, para su iglesia, el día de hoy, y lo ha sido siempre, es que su iglesia pueda gozar, como dice el mensaje a la iglesia de Sardis, pueda gozar de un cántico de alegría como resultado de la esperanza que tiene en Cristo Jesús. Pero eso, el poder gozar de un cántico de alegría, requiere para el pueblo o para los que están en Cristo, requiere que estemos firmes y permaneciendo en Cristo Jesús. Mira, acompáñame a la palabra de Dios, al Evangelio según San Juan. San Juan, capítulo 15.
San Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y mira lo que dice la Biblia, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en mí, dice la Biblia, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y mira lo que enfatiza en el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Te das cuenta? El deseo de Dios es que tú y yo llevemos mucho fruto, no un fruto por ahí, y estamos hablando de los frutos espirituales. Pero el deseo de Dios, en otras palabras, es que tú y yo tengamos éxito en nuestra vida espiritual. Ahora mira, déjame hacerte una pregunta. El otro día estaba escuchando una charla sobre motivación y el que estaba exponiendo la charla dijo lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entre las personas que han tenido éxito y las que nunca han fracasado? Interesante, nunca han fracasado. Ahora la pregunta es, ¿habrá personas que nunca hayan fracasado en la vida? Hace muchos años atrás recuerdo que escuché el discurso de un hombre que estaba por jubilarse, y en su último discurso, el día de su jubilación, dijo lo siguiente, y se me quedaron grabadas estas palabras: doy gracias a Dios porque nunca fracasé en nada. Interesante. Y mira, volvamos a la pregunta inicial entonces. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que ha tenido éxito y una que nunca ha fracasado? Pues déjame decirte de la manera más sencilla. Los que nunca fracasan es porque nunca intentaron nada. Tremendo. Si no intentas nada en la vida, no vas a fracasar. Pero el que tiene éxito, el que quiere sobresalir, el que quiere permanecer y perseverar y llegar a obtener nuevas cosas, ese se va a equivocar. Y se va a equivocar, pero el éxito está en que cada vez que se equivoque se mantiene firme, perseverando y en Cristo Jesús. Ahora, no confundamos, es interesante que nosotros tenemos que tener cuidado, no confundamos la perseverancia con la terquedad o con la necedad. El que persevera se equivoca, sí, pero se equivoca y falla intentando mejorar, y lo hace de diferentes maneras. Ahora, el que es necio, el que es terco, vamos a ponerlo así, ese también intenta, ese también se esfuerza, pero ese se esfuerza intentando siempre lo mismo, cometiendo siempre el mismo error. Y el mensaje de Dios para la iglesia hoy, esta mañana, que Dios me ha impresionado compartir, es que nosotros necesitamos permanecer en Cristo, perseverar en Cristo, como era el mensaje a la iglesia de Sardis. Para poder tener un cántico nuevo, como era el significado de su nombre, y necesitamos permanecer y permanecer en Cristo. Ahora, fíjate, si analizamos la situación, el terco y el que no es terco, el que permanece, el que persevera, se equivocan. La diferencia está que el terco nunca analiza sus errores, nunca entiende qué es lo que tiene que hacer diferente. Sin embargo, está esperando que cada vez que lo intenta haya resultados diferentes. Y mira lo que dice Albert Einstein en una de sus frases célebres. Dijo lo siguiente: si quieres resultados diferentes, y esto también se aplica a nosotros, si tú quieres resultados diferentes en tu vida espiritual, si tú quieres cambios en tu vida, pues tienes que intentar otra cosa. Si tú quieres resultados diferentes, dice Einstein, no hagas siempre lo mismo.
No esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo. Y sabes, la iglesia de Sardis se estaba quedando sin miembros prácticamente. Se esperaba que fuera una iglesia que cantara el cántico de alegría, pero como resultado de haber permanecido en Cristo. Pero desafortunadamente, después de siglos de apostasía, después de mucha persecución, muchos se desanimaron y eran muy pocos los que permanecían fieles en la fe. Los miembros de la iglesia de Sardis vivían de los éxitos pasados. Y yo no sé si a ti te pasa lo mismo que a ellos y que a lo mejor nos pasa. Que en el pasado logramos hacer algo bueno y nos conformamos con eso y vivimos de los éxitos del pasado y el Señor nos llama y nos dice: es tiempo de hacer un cambio. Es tiempo de que tú te reavives. Y entonces es en esa condición donde estaba la iglesia de Sardis que el Señor Jesús le escribe una carta. Y vamos al versículo 1 de Apocalipsis 3. Apocalipsis 3:1, mira lo que dice la palabra de Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y mira, me llama la atención porque el mensaje de esta mañana es un poquito duro, pero al final vamos a encontrar un mensaje de esperanza, porque Dios quiere que nosotros podamos ser victoriosos. Y vamos a enfocarnos en este mensaje. Dice la Biblia que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vives y estás muerto, tremendo. Hay personas que están, se les conoce, ¿verdad?, muertos en vida. Y hay muertos que podríamos decir están vivos porque están vivos en Cristo. Cuando Cristo venga resucitarán, pero el que está muerto en vida, es decir, no tiene esperanza. Así es que no nos engañemos nosotros a nosotros mismos. No sigamos el ejemplo de la iglesia de Sardis, de alimentarnos de nuestras glorias pasadas, de pensar: cuando yo me bauticé, yo hacía esto y esto. Pero la pregunta es: ¿y lo haces ahora? ¿Sigues fiel a Dios? ¿Sabes que la iglesia de Sardis era una iglesia que estaba muy activa en hacer obras, pero estaba lejos de Dios? Por eso es tiempo de nosotros analizar nuestras vidas y hacer un cambio urgente y necesario. Porque si no hacemos ese cambio urgente y necesario, probablemente vamos a ser sorprendidos por la venida de Cristo Jesús y decir: pero no estoy listo. Elena de White, comentando sobre este pasaje, dice lo siguiente: delante de Dios, de nada vale la apariencia exterior. Las ceremonias externas de religión son absolutamente inútiles si falta el amor de Dios en el alma. Tú y yo podemos hacer muchas cosas, pero si falta el amor de Dios hay un peligro. Por eso Pablo escribe ahí en 1 Corintios capítulo 13, es un capítulo conocido, el capítulo del amor. 1 Corintios 13 dice la palabra de Dios del versículo 1 en adelante: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, de nada soy. Y sigue diciendo el verso 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo incluso para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Porque el Dios no está buscando una religión de apariencia. Ya no es tiempo de jugar al cristiano. Es tiempo de consagrarnos a Dios. Porque si no, vamos a estar como en la iglesia de Sardis, con el nombre de que vivimos y estamos muertos. Y lo peor del caso es que nosotros mismos somos los que no nos damos cuenta o no queremos aceptar nuestra condición. Y si no aceptamos nuestra condición, difícilmente podemos cambiar. Entonces, esto debería hacernos en este momento pensar, parar, reevaluar
nuestras vidas hoy más que nunca, porque la venida del Señor está cerca. Sabes que los cristianos en Sardis no se les culpa de algún pecado específico o alguna herejía. Se les señala porque no tienen vida. Su vida espiritual estaba muerta. Y entonces la iglesia en Sardis sí tenía un gran nombre. Tenía una muy buena reputación. Ellos decían estar vivos porque estaban activos, pero espiritualmente realmente estaban muertos. Y el Espíritu Santo no estaba con ellos. Y ese era el gran peligro. Muertos en vida. ¿Cómo es esto que estamos muertos en vida? El Nuevo Testamento lo expresa de diferentes maneras. Y vamos a ver algunas. Mira, Efesios capítulo 2, vamos a la Biblia. Efesios capítulo 2 y el versículo 1 nos dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 1. Acompáñame en tu Biblia. Dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos, ¿qué dice la Biblia? En nuestros delitos y pecados. Es decir, si nosotros no confesamos nuestros pecados a Dios, si no nos dejamos limpiar por Dios, vamos a seguir viviendo en esta vida, pero vamos a estar muertos. ¿Y cómo podemos volver a la vida? Sería la pregunta. ¿Qué tengo que hacer para poder tener la vida? El libro de Romanos. Romanos capítulo 6. Vamos a leer ahí el texto, el verso 13. Dice la Biblia, Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces, primer paso para poder nosotros regresar a la vida es que nosotros tenemos que parar de presentar nuestros miembros al pecado. Es decir, necesitamos autoevaluarnos, necesitamos hacer un alto y necesitamos consagrar nuestra vida a Dios para que nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser pueda dedicarse al servicio de Dios. Y dice el versículo que no debemos presentar nuestros miembros a la iniquidad, sino presentarnos nosotros mismos a Dios como instrumentos vivos de entre los muertos. ¿Te das cuenta? El que está en pecado está muerto. El que va a Cristo y recibe su sacrificio en la cruz del Calvario recibe vida y vida eterna. Entonces dice Efesios capítulo 2, versículo 5. Regresemos al libro de Efesios. Dice la palabra de Dios, Efesios 2, 5. Que aún estando nosotros muertos en pecado, Cristo nos dio vida, en nuestros pecados nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Amén, gloria a Dios por ello. Aunque el mensaje aparentemente es duro, es un mensaje para que reflexionemos, para que entendamos que Cristo Jesús quiere darnos salvación y vida eterna. Por eso Romanos 6:23 es un versículo que conocemos de memoria. Y dice la Biblia, porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. Si tú estás en pecado, estás muerto. Pero el regalo de Dios, la gracia de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No decimos amén por ello. Cristo Jesús quiere darnos vida y vida eterna. Pero los que afirman estar vivos espiritualmente, mientras en realidad están muertos, dice 2 de Timoteo capítulo 3, que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia, niegan su poder. Es decir, sienten que ellos ya tienen todo y niegan que pueda haber un cambio en ellos. Ya no necesito nada, yo estoy bien. Y entonces, si esa es nuestra condición, tenemos que hacer un cambio. Tenemos que hacer un reajuste en nuestra vida. Y esa es más o menos la introducción que Dios le da a la iglesia. Y vamos a ir rápido en las siguientes partes. Mira, Dios elogia a la iglesia. Dios le da una palabra de ánimo en el versículo 4 y le dice en Apocalipsis 3:4. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 dice la palabra de Dios. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas.
¿Sabes? A pesar de que hay muchos que están alejándose de Dios hoy en día y en la época de Sardis, a pesar de que hay muchas personas que no se han dado cuenta que están muertas espiritualmente, y esta mañana el Señor te está llamando a revivir de tu vida espiritual. A pesar de eso, hay un remanente fiel. Y yo oro para que tú y yo seamos parte de ese remanente. Siempre Dios ha tenido un remanente fiel. Tú y yo podemos ser parte de ese remanente si nos mantenemos fieles a Dios. Sabes, cuando yo era joven había una expresión muy común entre los jóvenes que decía, no manches tu vida. Hoy cuando vemos esa expresión la podemos aplicar, es tiempo de no mancharnos con el pecado. Pero en esa época esta expresión se usaba de diferentes maneras. Y una de las maneras como se usaba era para expresar un asunto de sorpresa o admiración o algo que podría estar completamente en forma negativo, que estaba mal. Y se podría usar, en vez de decir, ¿en serio? Decían, no manches tu vida. ¿En serio? O algo que estaba completamente mal, usábamos la expresión así. Sin embargo, hoy en este día, en esta mañana, el Señor Jesús nos está animando a decir, no manchemos nuestra vida con el pecado. Y podríamos aplicar esta expresión en nuestro estudio de hoy al decir, no manches tu vida espiritual. Esto es muy serio. Fíjate, la condenación por causa del pecado es tan mala que es necesario que tú y yo nos aferremos a la verdad para mantenernos y recibir la ayuda de Dios. Y de esa manera estaremos sin manchar nuestras vestiduras. Y es lo que Dios le dice a la iglesia de Sardis. Hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras. ¿Y por qué no han manchado sus vestiduras? ¿Y cómo puedo yo mantenerme sin manchar mis vestiduras? Si caminamos con Cristo cada día. Y ya mira, aquí vamos viendo, a pesar de que el mensaje es duro, el Señor nos está dando un mensaje de esperanza. Y vamos a ir enfocándonos más en la esperanza. Ya tú analizaste tu vida, ya te diste cuenta que necesitas un cambio. Ahora fíjate, hay esperanza en Jesús. Si vas a Cristo, Él te puede resucitar de tu estado de muerte, de pecado, y te puede dar vida y vida eterna. Y cuando vas a Él, si caminas con Él, Él te dará sus vestiduras blancas y podremos permanecer sin mancharnos al caminar cada día del lado de Dios. Y entonces el Señor en el versículo 2 le hace un reproche a la iglesia. Y el reproche que le hace a la iglesia dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, no tratemos de justificarnos por nuestras obras. Nuestras obras no son perfectas delante de Dios. Ese es el reproche que Dios le hace a la iglesia. El reproche es que nosotros necesitamos depender para nuestra salvación única y exclusivamente en el sacrificio de Jesús, en el regalo de Dios, no en nuestras obras, no en lo bueno que soy. Y entonces Dios le dice, como no he hallado nada bueno en ti, tus obras no son buenas, aunque haces muchas obras, eso no te va a ayudar a estar más firme espiritualmente. Entonces mira el consejo. Ahí mismo en el versículo 2, la primera parte, Dios da un consejo y el versículo 3 termina el consejo. Y el consejo es el siguiente, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Y entonces el versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, y otra vez, sé vigilante, hay que velar, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sabes, ahí en el comentario sobre el libro de Apocalipsis, el doctor Stefanovic dice lo siguiente, la situación en la iglesia, hablando de Sardis, la situación en la iglesia sin vida aún no les deja sin esperanza. Es decir, no importa cuál es tu condición, todavía hay esperanza. Pero sigue diciendo, es la única forma en que los cristianos pueden ser rescatados de su letargo espiritual y evitar el juicio inminente, es despertar hoy en día y seguir vigilando, observando, velando. Esta advertencia tenía un significado especial para los cristianos que vivían en Sardis. Su condición de letárgica fue el resultado de su falta de vigilancia. Se cansaron de vigilar, se confiaron mucho.
Es probable que eso nos esté pasando a ti y a mí. Cuando inició esta pandemia, los primeros días, yo recuerdo que todo mundo estábamos muy preocupados, orando, velando, cadenas de oración, días de ayuno, pero parece que nos hemos acostumbrado. Y mucho me temo que muchos hemos dejado de vigilar, de estar alertas, porque ya hemos encontrado la forma de vivir el día a día y esquivar la pandemia. Acostumbrarnos. Falta de vigilancia. Sigue diciendo él en este comentario, evidentemente la iglesia sufría de la misma confianza en sí misma y la misma falta de vigilancia que llevó a que la ciudad de Sardis fuera capturada 2 veces y destruida por sus enemigos. No se dieron cuenta del peligro, se acostumbraron y el peligro llegó y los acabó. Y por último dice él, Cristo usa estos eventos pasados para advertir a la iglesia hoy en día, a ti y a mí. Los cristianos en Sardis necesitan aprender una lección de la historia de la ciudad en la que vivían. Y tú y yo necesitamos aprender una lección de la iglesia de Sardis. Debemos darnos cuenta de la gravedad de la situación y despertar de nuestra condición sin vida y estar en guardia vigilando porque la venida del Señor está cerca. Para ponerlo en las palabras del apóstol Pablo, Pablo diría de la siguiente manera en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 14. Efesios 5, 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Maravilloso. Solamente despiértate, levántate y Cristo te alumbrará. Y mira, termina el mensaje de esta mañana con una promesa interesante. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así es que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Elena de White, comentando sobre esto, dice, esta es la recompensa que será dada a los que han obtenido un carácter puro e intachable. Quienes ante el mundo se han aferrado a la fe. Jesucristo confesará sus nombres delante del Padre y delante de los ángeles. ¿No te gustaría que tu nombre sea confesado delante del Padre? ¿No te gustaría que también tú recibir esas vestiduras? Y dice ella, termina diciendo en esta cita, han sido verdaderos, leales y fieles. Y en medio de acusaciones y de buenos informes han practicado y enseñado la verdad. Es tiempo que tú y yo regresemos a la verdad, a la palabra de Dios. Sabes que así como el hijo pródigo regresó al padre cuando reconoció su error y el padre corrió, lo abrazó, lo limpió, lo bañó, le puso vestiduras nuevas, de la misma manera Cristo Jesús quiere hacer con nosotros. Quiero terminar contando una experiencia que ocurrió hace 12 años atrás. Era el año 2008, era el mes de julio, y había una persona que había sido secuestrada en Colombia, muy conocida, Ingrid Betancourt. Y ese 2008 yo recuerdo que estaba viendo las noticias y me di cuenta cómo es que se planeó de manera muy estratégica el rescate de esta mujer junto con otras personas del secuestro en el cual ella estaba. Y sabes, preparó el gobierno una organización que aparentemente no era gubernamental, no pertenecía al gobierno, como estrategia engañaron a los que los tenían secuestrados, los de la guerrilla, un ejército enemigo. Y cuando llegaron al campamento, vinieron en un helicóptero blanco, aterrizó y les dijeron que era necesario trasladar a las personas prisioneras a un lugar más seguro. Y entonces los guerrilleros accedieron y 2 de ellos iban a ir en el helicóptero para asegurarse de que llegarían realmente los prisioneros a un destino. Las cámaras de televisión estaban ahí. Y los que estaban ahí secuestrados, algunos tenían más de 10 años.
Querían hablar, que el mundo se enterara de su condición. Y los de las cámaras decían, no podemos transmitir eso. Ellos no sabían que este era un plan. Así es que rápidamente los tuvieron que amarrar con lazos sus manos para aparentar que realmente seguían siendo prisioneros. Los subieron a un helicóptero, cerraron la puerta. Algunos iban molestos porque ya eran muchos años de estar en el secuestro, ya querían ser liberados, anhelaban la libertad. Y cuando los subieron al helicóptero les dijeron, necesitan ponerse estas chamarras blancas. Y algunos dijeron, no, yo ya no me voy a poner eso, se quejaron, pero es necesario que se pongan las chamarras blancas. Así que se pusieron sus chamarras blancas. Y cuentan los que fueron liberados, que una vez que se pusieron esas chamarras, el que los llevaba en el helicóptero tomó rápidamente, de una manera que fue muy sorpresiva, a los dos guerrilleros, los sometieron, los pusieron bajo arresto y dijeron, somos el Ejército Nacional, ahora ustedes son libres. Y eso me hizo pensar que muy pronto del cielo también descenderá nuestra ayuda. No será un helicóptero, pero dice la Biblia que Cristo vendrá en las nubes de los cielos. Con millares de ángeles, el ejército divino vendrá para rescatar a su pueblo, para llevarlo con él, para arrancarlo de las garras del enemigo que nos ha tenido esclavizados en este mundo y llevarnos a la libertad. También se nos darán ropas blancas a los vencedores. Y entonces yo me imagino ese momento. Cuando estemos ya ahí, no se dirá somos el ejército nacional, sino se dirá somos el ejército celestial, comandado por Miguel, el gran príncipe que está de parte de su pueblo. Y ustedes son finalmente libres y libres por la eternidad. ¿No te gustaría participar de ese momento especial? ¿No te gustaría decirle al Señor, Señor, yo también quiero ser libre? Yo también quiero ser liberado de la esclavitud del pecado y recibir la salvación y la vida eterna. Pues yo te animo a que oremos juntos y le pidamos a Dios, Señor, ayúdanos a enderezar el camino, ayúdanos a caminar contigo, a mantenernos, a permanecer vigilando, para poder entonces cantar el cántico de alegría, para poder permanecer en Cristo y poder recibir ya muy pronto esas vestiduras blancas que nos acreditan como ciudadanos del reino de los cielos. Oremos juntos y pidámosle a Dios que nos ayude a recibir esas vestiduras. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque aunque la reprensión a la iglesia de Sardis en algún momento parecía dura, está llena de esperanza al saber que si nosotros nos mantenemos, permanecemos en ti, cantando el cántico de alegría, caminando contigo, vigilando y velando, pronto recibiremos también nuestras vestiduras blancas. Añoramos ese momento, Señor. Manténnos fieles y firmes hasta tu venida. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano y amigo. Y recuerda, hay esperanza en Jesús. La victoria está asegurada. Pronto Jesús vendrá en las nubes de los cielos con sus vestiduras blancas para otorgarte también a ti una vestidura, el manto de justicia que te acredita como vencedor. Solamente tenemos que mantenernos vigilando y orando y el Señor nos dará la victoria. Que pases un feliz sábado y te dejo con este canto especial.